Bueno, vamos a hacerle pasar a nuestro primer entrevistado porque tenemos que seguir hablando del presidente Guillermo Lasso. Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Con él vamos a hablar específicamente del financiamiento de la campaña del presidente Guillermo Lasso. Marcelo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Suelen. Un cordial y atento saludo a tu distinguida audiencia. Bueno, Marcelo, creo que los últimos meses, desde enero para acá al menos, hemos conversado o al menos hemos escuchado mucho la pregunta de quién exactamente financió la campaña del presidente Guillermo Lasso, ¿no? Y algunas personas han dicho que existe algún tipo de financiamiento ilícito, sobre todo en la compra de las mascarillas, que fue una parte de la campaña del presidente Guillermo Lasso. A breves rasgos, ¿qué es lo que el estudio de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo arroja? Bueno, en primer lugar, Suelen, creo que es necesario decir que en el país, desafortunadamente, el financiamiento de la política no es del todo transparente. Han pasado casi 2 años desde la posesión del presidente Guillermo Lasso y hasta hoy el Consejo Nacional Electoral no publica los informes finales de ingresos y gastos. Es así que nosotros hemos tenido que hacer este análisis de información basados únicamente en los informes quincenales presentados por las organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral. Y aquí hay que dejar la responsabilidad súper clara, Suelen. No es que no se transparenta la información de los financiamientos y de los gastos que hacen las organizaciones políticas por responsabilidad de las organizaciones políticas. Aquí la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, que ellos ya teniendo la información dentro de sus escritorios, no la hacen pública para los ciudadanos. Y eso es algo que tenemos que denunciar. El Consejo Nacional Electoral, en lugar de aprobar los informes finales y ponerlos a disposición y conocimiento de todos en su página web, los sigue teniendo guardados en un escritorio. A pesar de esto, hemos realizado este estudio para identificar cuánto le costó al presidente Guillermo Lasso llegar al poder y también identificar quiénes fueron los que financiaron su campaña. Y ahí podemos ver que el primer dato que se arroja es que entre la primera vuelta y la segunda vuelta, el presidente Guillermo Lasso y su equipo de campaña reportaron un gasto de $1.164.230. Y el segundo dato que llama la atención es que esta cantidad de dinero, que no es pequeña, que no es menor, únicamente fue entregado por un total de 17 aportantes. Y pues llama la atención porque si uno lo compara con las otras campañas que también buscaron la presidencia durante este proceso electoral, los aportantes llegaban a ser casi 300. Entonces tenemos un grupo pequeño de individuos que dieron altas cantidades de dinero para que Guillermo Lasso pueda llegar al poder. Ahora, primero quiero hablar exactamente de esto que usted nos cuenta, ¿no? De ese millón, casi 1.200.000 dólares que sería lo recaudado para la campaña presidencial, ¿no? Usted nos decía que es de primera y segunda vuelta. En realidad, una campaña de la medida que lo fue la campaña del presidente Guillermo Lasso, que no solamente hubo, digamos, publicidad en los medios tradicionales, sino también hubo publicidad digital, que yo sé que no está regularizada por ninguna ley ecuatoriana, pero que también hay que señalarla porque alguien tuvo que pagar eso y que también hubo pues estos regalitos como las mascarillas que hablábamos o las vacunas que ponía la campaña del presidente Guillermo Lasso. 1.200.000 dólares es suficiente para todo lo que se realizó. Incluso yo le diría lo siguiente, que me preocupa en la misma línea que usted acaba de decir. Si uno verifica el informe de gastos de campaña, en ningún momento se ve gastos relacionados, por ejemplo, a la adquisición de mascarillas. No se ve, por ejemplo, gastos relacionados a la adquisición, en este caso, de vacunas, como usted bien menciona. Si uno, por ejemplo, ve los rubros, se puede encontrar organización y promoción de eventos, servicios de investigación y encuestas. La misma pauta digital que usted acaba de comentar en redes sociales se encuentra dentro de este informe de gastos. Pero lo referente a los regalos que se otorgaban es algo que no se ha reportado dentro de estos informes de gastos presentados por el movimiento político, creo. Incluso, si es que esto hubiera sido una donación en especie por alguno de los aportantes a la campaña, eso también debería constar en el informe, Suelen, y no está.
porque el único aporte que ¿Existe está alguna ahí ley? es el préstamo de una oficina, pero no se habla de que, por ejemplo, Juanito Pérez dio un total de 1,000, 2,000, 3,000 mascarillas o que regalaron vacunas. Entonces, ahí es cuando las sospechas son completamente fundadas por parte de los ciudadanos al respecto de dónde salió esto y si es que realmente se reportó o no se reportó todo lo que, ojo con esto, suele, no solo costó esta campaña, sino también las otras campañas. Nosotros hicimos el análisis de la campaña ganadora, pero ¿qué sucede con las campañas que perdieron? ¿Reportaron realmente todo el dinero o se está convirtiendo la política en un mecanismo, en un ambiente propicio para lavar dinero en el Ecuador? Marcelo, ¿existe alguna ley que les obligue pues a los políticos, a los candidatos a reportar estos regalitos, ¿no? Y no solamente me quiero referir al tema de el presidente Guillermo Lasso, ¿no? En Guayaquil, por ejemplo, veíamos en la última campaña a personas regalando tanques de gas, que no es, digamos, dinero menor, digamos, no es una mascarilla que puede costar 10 centavos, 20 centavos si se la compra al por mayor, sino son tanques de gas que cuestan mucho más. ¿Están obligados por alguna ley a reportar estos regalos o estas supuestas donaciones que reciben de otras personas? Hay que recordar dos cosas. En primer lugar, la ley obliga a todas las organizaciones políticas a reportar todos sus ingresos y todos sus gastos. Eso tiene que estar plasmado en un formato que entrega la autoridad electoral y que se lo entrega a la autoridad electoral para que la Dirección de Fiscalización de Organizaciones Políticas verifique si es que esta información es cierta o no es cierta. Y en segundo lugar, hay algo que también determina la ley Suelen y que es preocupante. Recordemos que están prohibidas las entregas de dádivas. Los candidatos no pueden hacer este tipo de regalos para tratar de obtener los votos de los ciudadanos. Entonces, veríamos ahí un doble incumplimiento de la norma y eso es algo que está en manos del Consejo Nacional Electoral controlarlo. Pero cuando nosotros vemos una autoridad electoral que no está haciendo su trabajo, vemos la importancia de que los ciudadanos nos activemos y que nosotros seamos los que investiguemos de esto y lo pongamos a la discusión del público. Nuestro interés con este informe como Fundación Ciudadanía y Desarrollo es fomentar el debate público sobre la importancia de transparentar el financiamiento de la política, porque es precisamente este mecanismo el que se ha utilizado para que organizaciones criminales traten de influir en el poder, en las autoridades que son electas, porque claro, generan mecanismos de chantaje, darle entregar dinero, regalos para poder realizar estas campañas, ganan las campañas y después dicen, bueno, devuélveme el favor. Y ahí es donde vemos los problemas que estamos viviendo cada día, mi estimada Suela. Así es, y se trata de una inversión y aquellos que son empresarios saben perfectamente que las inversiones tienen que devolverse con intereses. Ahora, Y ahí, usted ha por hablado de ejemplo, algún tipo, claro, Marcelo, dígame. si me permites, ahí es donde nosotros también vemos esta devolución de favores, porque de estos 17 aportantes que tuvo la campaña Guillermo Lasso, vemos que 6 de ellos ocupan o ocuparon un alto cargo público. Entonces se puede ver, por ejemplo, que el exsecretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, aportó a la campaña y apenas pues ya ganó al presidente, en este caso la presidencia, Fabián Pozo ocupó un cargo. Lo mismo pasó con Andrés Bonilla en la Secretaría de Comunicación, lo mismo pasó con el gerente de CNT, Yanuseli. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver que estos personajes que aportaron en las campañas terminan ocupando cargos públicos. Y ahí tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿se les otorgó esos cargos públicos porque tenían el conocimiento, las capacidades, las aptitudes para poder ejercer las funciones que corresponden a dichos cargos o simplemente se estaba devolviendo un favor? Porque si es que es este segundo aspecto, estamos poniendo en manos de personas probablemente inexpertas el futuro de los ecuatorianos. Así es. Marcelo, usted ha hablado de las 17 personas que serían los aportantes, o al menos los grandes aportantes, no sabemos en específico cuántos serían, pero al menos sí los grandes aportantes de la campaña del presidente Guillermo Lasso. ¿Podemos saber el listado de esas 17 personas, ya que son poquitas, no son las 300 que habla en otros partidos, ¿no? Ya que son poquitas, aprovechemos para ver ese listado. Por supuesto que sí. Permítame, le doy el listado incluso con la cantidad de dinero que ellos aportaron, porque hay un punto que es importante, y el primero es que el 91% de el aporte
a la campaña de primera vuelta y de segunda vuelta recaen 3 personas. Y como lo hemos nosotros llamado, todo queda en familia, pues el 91% de este financiamiento recae en Guillermo Lasso Mendoza como candidato, que es el mayor aportante, la ley le permite hacerlo. El segundo mayor aportante es Carlos Lasso Mendoza, precisamente su hermano. Y el tercer mayor aportante es nada más y nada menos que Danilo Carrera. Y pues es algo que tiene que llamarnos la atención, porque no sabemos cuál es el origen de los fondos, en este caso, de Carlos Lasso Mendoza y de Danilo Carrera. ¿Y a qué me refiero? Realmente el hermano del presidente de la República, de su dinero, decidió aportar casi $300,000 a la campaña, o lo que se hizo fue que el hermano, entiéndase, el presidente de la República, transfirió dinero a su hermano para que él pueda aportar a la campaña, porque los candidatos que tienen este derecho de aportar a su propia campaña también tienen un límite. Y en este caso, tal vez el presidente ya no quería superar ese límite y pudo haber utilizado un mecanismo, pero eso no lo ¿Cuál es sabemos, ese simplemente límite, Marcelo? hipótesis. ¿Perdón? Si podemos hacer un paréntesis, ¿cuál es ese límite que tienen que aportar? El límite es del 10% que tendría el presidente de la República, y en la campaña del 2021 el límite que nosotros teníamos era de $5,239,660. Ese 10% equivalía a cerca de $500,000. El presidente Guillermo Lasso no superó el límite en lo absoluto, pero sí se acercó a esa cantidad. Ahora bien, el resto de candidatos, el resto de aportantes lo realizaron con aportes menores. En el orden que nosotros podemos ver y los nombres que usted me pedía, podemos dar Fernando Villasís de la Cadena, que aportó un total de $9,990 en la segunda vuelta, y en la primera vuelta un total de $100. ¿Y por qué es interesante este primer caso, Suelen? Porque también se eludió la norma. Porque la norma establece que si es que se hacen aportes de más de $10,000, los aportantes tienen que entregar un formulario de una declaración de el origen de esos fondos. Pero de una manera, perdónenme la palabra que voy a utilizar, por vivos, ellos lo que hacen es dividir el aporte. Dar en la primera vuelta $100 y en la segunda vuelta $9,990 para evitar realizar este formulario. Esto es algo que es deleznable. Esto es una burla a los ecuatorianos. Realmente que se trate de llegar a aportes con dólares de diferencia de este techo y evitar declarar de dónde provienen los fondos. Nadie está diciendo que provengan de lugares ilícitos, pero el que esté escondiendo algo, pues ya nos genera a los ciudadanos sospecha de el financiamiento. Guillermo Lasso Mendoza, $120,000 en una transferencia dentro de este aporte a la primera vuelta. Carlos Lasso Mendoza, $250,000. Danilo Carrera Druet, $250,000. Guillermo Lasso en la misma primera vuelta dio otro aporte de $140,000. Omar Zambrano dio un aporte en especie por $800. Y eso fue la primera vuelta. ¿Qué pasó en la segunda vuelta, Suelen? Fernando Villasís, como le comentaba hace un momento, dio estos $9,990. Aparece Eduardo Bonilla Salcedo con $9,980. Dese cuenta, por $20 no declaró de dónde provienen esos fondos. Mario Blum Moreno, $4,950. Carlos Lasso Mendoza, el hermano del presidente, nuevamente con $100,000. Fabián Pozo Neira, $9,970, $30 de diferencia del techo para declarar el origen de estos fondos. Germán Cobos, $9,980. Shirley Solís, $2,000. Sergio Yanuseli Lecaro, actual gerente de CNT, $4,000. Galo Martínez Morán, $4,990. Sergio Yanuseli, nuevamente un aporte de $3,000. Guido Chiriboga Jai, asambleísta actualmente, $9,990. Entonces, dése cuenta cómo no quisieron llegar al tope y contarnos a los ecuatorianos de dónde provienen estos fondos. Edmundo Valdés, $4,000. Omar Sembrano, $4,990. Ralph Suástegui, $4,990. Guillermo Lasso Mendoza, $200,000 como un último aporte a su campaña. Luigi Merejido, $9,980. Nuevamente no quieren llegar a este techo. Omar Zambrano, otro aporte de $4,990, también muy cercano al techo para evitar esta declaración. Alani Zambrano, $4,730, y Omar Zambrano, un último aporte en especie de $800. Solo una corrección, mi estimada Suelen, y es que Sergio Yanuseli es el que está actualmente trabajando directamente en el despacho de la Presidencia de la República como subsecretario general, y Ralph Suástegui como gerente de CNT, actualmente, ¿no?
Tenemos algunos funcionarios ahí ya recibiendo, digamos, el dar, ¿no? El favor que yo te di, tú me devuelves. Ahora, dentro de, pues, esta investigación que ustedes han hecho, pues, digamos, para este tipo de los aportantes con estos valores menores de $10,000, ¿qué se puede hacer de tal manera que se pueda evidenciar o que se pueda saber que en efecto son dineros lícitos, ¿no? Porque, como usted decía, el que nada debe, nada teme, ¿no? ¿Por qué no ser transparentes y decir de dónde salieron cuando estuvieron al borde por $10, ¿no? En otros casos por $20, por $40. ¿Qué pueden hacer las instituciones del Estado y cuáles son las instituciones que estarían llamadas a pues buscar la transparencia dentro de este financiamiento? Nuestro Código de la Democracia, que es la ley que regula todos los procesos electorales, establece que el Consejo Nacional, a través de la Dirección de Fiscalización de Organizaciones Políticas, la Unidad de Análisis de Fraude y Delitos Financieros, que es la UAFE, así como también la Fiscalía, tienen un rol muy importante en el control, en el monitoreo, en la investigación del origen de estos fondos. Por eso es que esta información se le entrega a estas instituciones para que éstas la analicen. Entonces yo creo que es importante que hagamos un llamado de atención a estas instituciones al respecto de si están cumpliendo o no están cumpliendo su trabajo. Si es que realmente están investigando cómo se está financiando la política en el país. Caso contrario, pues lo que está sucediendo es que tenemos un financiamiento opaco que puede ser, como se comentó hace un momento, permeado por organizaciones criminales. Así es. Y bueno, eso es lo que se ha estado hablando también en los últimos meses, ¿no? Dentro de este tema que ustedes tienen, bueno, hay muchos casos. Esta semana también estábamos hablando del Consejo de Quito, en donde algunos concejales pues no, una vez que ingresaron a ser concejales, pues pusieron al hijo, al sobrino, al primo, al cuñado. ¿Se puede tener alguna verificación para saber si es que personas allegadas a los aportantes han sido también funcionarios públicos o han ocupado cargos superiores? Y probablemente eso esté pasando, Suelen, pero realmente es algo que al menos nosotros no podemos hacer porque implicaría acceder a bases de datos personales que están en manos del registro civil y también están en manos de la DINARDAP. Pero ojo con esto, esta información sí es accesible para otras instituciones como la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado sí tiene información al respecto de cuáles son los vínculos sanguíneos o de afinidad que pueden existir entre las altas autoridades o las personas que han financiado las campañas. Y ahí nuevamente está el llamado de atención a las instituciones. ¿Están haciendo este control o no están haciendo este control? Y ojo con esto, si lo están haciendo, ¿por qué no lo difunden? ¿Por qué no nos entregan esa información a la ciudadanía? ¿O acaso se utiliza esta información para extorsionar a funcionarios públicos, a políticos, para chantajear, para tenerla guardada en un escritorio y decir, cuidado, si te metes conmigo, yo tengo esto tuyo? Por eso es importante, y eso es algo que lo hemos propugnado siempre desde la Fundación, que la Contraloría General del Estado sea una institución transparente. Y con transparente no nos referimos a que únicamente nos diga qué hacen con nuestro dinero, sino que nos entreguen información sobre las investigaciones que ellos están realizando. Y no las etapas iniciales de la investigación que podrían afectar precisamente la determinación de responsabilidades, pero sí la existencia de glosas o procesos que se estén dando ya de investigación de cara a determinar si es que se han cometido o no se han cometido casos de corrupción. Ahora, Marcelo, dentro de la investigación que ustedes presentaron, me imagino que será extensa, pero este resumen de toda la investigación que ustedes presentaron, también están esas empresas o esas sociedades que de alguna manera se beneficiaron con la campaña. ¿Cuáles son esas pues empresas o sociedades? Bueno, en este caso, los aportantes entregan dinero para que precisamente se puedan llevar a cabo aquellas actividades que no son financiadas con recursos públicos. Entonces, ahí nosotros pudimos evidenciar que Letera S.A. fue la mayor beneficiaria de, en este caso, los contratos de la campaña. Pero es curioso que el gerente, el propietario de Letera S.A. también sea uno de los aportantes a la campaña. Y estoy hablando precisamente de Eduardo Bonilla. Y al mismo tiempo fue secretario de Comunicación de la Presidencia de la República.
Ellos se beneficiaron con un total de $500,000 de los contratos eh, otorgados dentro de la campaña. Después vemos a la Fundación de Estudios FECA por $280,000, que son los encargados de hacer todas las encuestas relacionadas al proceso electoral. Y después aparecen empresas como Orbis Corp, Libercostas, Alani Zambrano Acosta y Omar Lorenzo Zambrano Zambrano. Ellos son los que tienen los montos más altos, que van desde los $1,600 hasta los $500,000 del Enter S.A., que se encargaba de proveer servicios audiovisuales para la campaña. Y tenemos después otros aportes también chiquitos, ¿no? Por acá tenemos Juan Marcet, por ejemplo, Computron. Ojo que esos no son aportes, Suelen, esos son los gastos que hace la campaña para poder Los llevar a cabo sus beneficiarios. actividades. Exactamente. ¿En qué fue lo que más gastaron, Marcelo? Este $1,200,000 que habrían recibido para la campaña. Donde más se pueden evidenciar gastos es precisamente con esta empresa Letera S.A. y son servicios de producción de spots publicitarios, así como también temas referentes a la pauta que hacen en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, el diseño de las pautas de radio, todos estos aspectos relacionados a el enfoque o las actividades audiovisuales y de comunicación que tuvieron la campaña. Es en donde más dinero se invirtió de acuerdo al reporte de gastos de campaña. Una vez vista, pues, estos, algunos, o que se habrían aprovechado de algunos vacíos legales, o que, como nos decían por acá, José María, uno de nuestros internautas, echa la ley, echa la trampa, ¿qué debería reformarse o qué debería incorporarse en la norma ecuatoriana, en la legislación ecuatoriana o en las, pues, diferentes estudios que tendría, pues, las mismas organizaciones de control para que no sigan ocurriendo estos casos, ¿no? Que por $10 yo no tengo la oportunidad de auditar o de averiguar qué fue, de dónde vinieron esos dineros. ¿Qué debería hacerse en Ecuador? A ver, nosotros hemos colocado algunas recomendaciones en este informe. Desde la Fundación creemos que no es correcto quedarnos únicamente en la crítica, sino que tenemos que ver hacia dónde tiene que avanzar el país, como usted bien menciona, Suelen. En primer lugar, la norma actual no es efectiva al respecto del acceso oportuno a la información. ¿Cómo es posible que el Consejo Nacional Electoral, como lo había comentado, habiendo pasado casi 2 años desde culminar el proceso electoral, no transparente los informes finales de gastos, así como se le otorgan 90 días, de 45 a 90 días para que las organizaciones políticas presenten sus informes finales de gastos? Es necesario establecer un plazo máximo para que la autoridad electoral transparente estos informes finales. Caso contrario, pues no nos permite a los ciudadanos y a los medios de comunicación fiscalizar adecuadamente el financiamiento de la política en el país. En segundo lugar, yo creo que es importante que exista un rol mucho más activo, mucho más claro, para que las entidades de control, Contraloría, la UAFE, la Fiscalía y la misma autoridad electoral puedan identificar posible penetración de organizaciones criminales en el financiamiento de la política. Veamos si es que esto puede ser mejorado de cara a las elecciones que acabaron de pasar, las del 2023. Estamos ya a pocos días de que se cumple el plazo en el cual las organizaciones políticas tienen que presentar sus informes finales de gastos y esperemos que ahora la autoridad electoral no espere 4 años más para hacer públicos a los ciudadanos estos informes. En tercer lugar, otro de los cambios que nosotros hemos propuesto es que se den periodos de enfriamiento. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que aquellas personas que financiaron las campañas no puedan ocupar cargos públicos de forma inmediata en el gobierno que ellos están financiando y que tampoco puedan convertirse directamente en beneficiarios de contratos públicos, porque esa también es otro de los mecanismos que podría estarse utilizando para poder obtener esos beneficios. Y finalmente, creo que es importante identificar que cualquier aporte a una campaña debería tener una declaración del origen de los fondos. No es necesario establecer un techo de $10,000 para decir de dónde salió esa plata. Si es que un individuo decide aportar $10 a una campaña, tiene que decir de dónde sacó esos $10. Porque si es que nosotros no tenemos esa información, difícilmente vamos a poder identificar claramente de dónde proviene el financiamiento de la política en nuestro país. Y supongo que también mayor control, ¿no? Por ejemplo, en este caso de las dádivas. El punto ahí, y yo estoy de acuerdo con usted, Suelen, es que nosotros le podemos dar muchas más facultades al CNE, pero ¿qué sucede si ni con las actuales están cumpliendo?
Y esa es la frustración que tenemos como ciudadanos, porque el CNE tiene una gran cantidad de facultades, de atribuciones, de control, pero ni siquiera con aquello que tiene en la actualidad cumple. Imagínense si le damos más. Realmente es algo que a nosotros personalmente nos indigna mucho porque el hecho de tener una autoridad electoral ineficiente da como resultado que tengamos autoridades en las alcaldías, en la Asamblea Nacional, en la Presidencia de la República, que están incumpliendo con la ley para llegar a esos cargos. Así es, bueno, vamos a estar pendiente a ver qué es lo que responde el Consejo Nacional Electoral, aunque en los últimos años, más bien, una vez que han salido estas investigaciones, han sido de oídos sordos. Marcelo, quiero agradecerle mucho su tiempo y agradecerle también por esta entrevista y por esa, pues, investigación que hace la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.